Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablaros del libro de una autora a la que solamente había leído un relato, creo que era Comer y amar todo es empezar, pero estoy diciéndolo de memoria, no estoy segura, y que tenía muchas ganas de leer una novela suya. Yo la sigo mucho en Twitter, es muy activa en esta red, y bueno, y es una autora que yo creo que es de las que no son muy conocidas, pero que tiene una legión de seguidores. O sea, si entráis a ver cualquiera de sus novelas, veréis que tienen muchísimas opiniones y valoraciones puestas en Amazon y que además son excelentes, son muy buenas. Entonces, bueno, yo como ya le había leído el relato y con ella, como digo, pues tengo una relación bastante fluida en redes, tenía curiosidad por leerla. La autora, no me enrollo más, es Maite Esteban, ¿vale? Y el libro del que vengo a hablaros es La colina del almendro. A ver, porque con el rollo este que tengo aquí, eso, aquí se ve mejor. La colina del almendro, ¿vale? Eh, Maite se queja muchas veces en redes, y con razón, de que las novelas que se catalogan como románticas, pues es como que se hacen de menos, que la gente no las valora. Yo diría, para empezar, que aunque La colina del almendro la podáis encontrar dentro de la sección de libros de novela romántica, para mí es más una novela histórica, aunque el periodo en el que se desarrolla es los albores, el principio del siglo XX, ¿no? Prácticamente toda la época de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y eso ya por cercanía a veces se considera contemporánea, pero bueno, por la cantidad de detalles, por la ambientación, por lo cuidado, por los hechos históricos que se narran con bastante verosimilitud, yo la catalogaría prácticamente como una novela histórica. Dentro de que es una novela histórica, es una novela también con una intriga bastante potente, y a mí me ha recordado, para los que no hayáis leído nada de Maite Esteban y os queréis hacer una idea de cómo es el estilo que tiene un estilo muy fluido, muy fácil de leer, donde predomina la narración sobre el diálogo, pero sin que esto haga que la lectura se haga pesada para nada, para nada. Y a mí me ha recordado bastante esta novela a las novelas de Jane Austen, a Un orgullo y prejuicio, por ejemplo, ¿no? Aunque la época de la historia no tiene nada que ver, Maite Esteban hace un ejercicio brutal para meterse en los convencionalismos sociales de la Inglaterra de finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? De esa aristocracia rancia que está además cayendo prácticamente en desgracia, ¿no? Porque muchos están perdiendo sus posiciones, tienen títulos nobiliarios pero no tienen efectivo, no tienen dinero, y hay una clase pujante, hasta la burguesía, que viene por detrás empujando fuerte y que les está haciendo claudicar de sus principios, pero a la fuerza, o sea, no por gusto, sino más bien con bastante disgusto, ¿no? Entonces, todo este tipo de sociedad que se ve tan bien en las novelas de Jane Austen, Maite Esteban lo refleja fantásticamente bien en este periodo, como digo, del final del siglo XIX, primeros años del siglo XX. Nos va a contar la historia de Mary Ellen, una joven aristócrata, hija de un conde, que, como digo, pues su padre también se va a ver en estas dificultades económicas que van a hacer que deje de lado sus prejuicios, o más bien que se los salte, porque los prejuicios los va a seguir teniendo, para tratar de mejorar su situación económica. Y para ello va a hacer dos matrimonios de conveniencia con sus dos hijas, tiene a Mary Elizabeth y a Mary Ellen. Mary Elizabeth es la mayor y Mary Ellen es la pequeña. Y esto va a ser un poco el arranque de la historia. Claro, con este arranque me diréis, pues hombre, pues sí que parece que es una historia romántica. Pues no, porque realmente estos dos matrimonios de conveniencia van a ser de todo menos románticos, van a tener un trasfondo económico clarísimo, van a tener un trasfondo además de ningunear a la mujer, ¿no? De que la mujer no tiene ni voz ni voto, y de hecho ese va a ser otro de los grandes temas que va a tratar Maite Esteban en esta novela. El tema de los primeros conatos de rebelión de la mujer para conseguir sus derechos, las sufragistas británicas que tanto ruido han hecho, ¿no? Y que gracias a ellas, pues en gran parte estamos muchas donde estamos ahora, hoy en día. Salen personajes históricos como Emmeline Pankhurst dentro de la novela, y además muy bien hilvanado lo que es la parte de las sufragistas con lo que es la propia historia personal de Mary Ellen. Mary Ellen, que como digo, se ve obligada a casarse, digamos, un matrimonio de conveniencia orquestado por su padre con un hombre al que no conoce,
y al que además va a tardar en conocer, se ve obligada a trasladarse a vivir a Londres. Y este personaje es fascinante, es la protagonista de la novela. Es una mujer con carácter, pero es una jovencita, es una chica muy, muy joven, muy inexperta y que además está acostumbrada a obedecer en todo a su padre. Y como buena hija de aristócrata que es, pues la han educado así y ella lo tiene eso súper asumido. De hecho, en ningún momento va a mostrar ningún tipo ni de desagrado ni de desacuerdo con una decisión que la hiere profundamente, porque claro, a ella le hubiese gustado que contaran con su parecer, pero bueno, ella la han educado así y ella va a tirar para adelante con este matrimonio, como digo, concertado. Pero este personaje, a lo largo de toda la novela, la vamos a ir viendo cambiar conforme se tiene que ir enfrentando a situaciones y las propias reflexiones del personaje nos va a hacer reflexionar a nosotros. Yo creo que la profundidad psicológica de este personaje, el cómo nos lo presenta Maite Esteban y cómo hace que la veamos evolucionar, ir cambiando, ir subiendo peldaños en su propia valía, ¿no? En lo que ella es capaz de hacer y en darse cuenta que nadie le va a sacar las castañas del fuego, lo va a tener que hacer ella sola y para eso no valen los prejuicios y no valen las clases sociales y no vale nada. Cuando hay que sobrevivir, ¿no? Y eso, como digo, Mary Ellen lo va a tener clarísimo y va a hacer que este personaje se convierta en una mujer fascinante, en una mujer que va a tener un crecimiento personal tremendo y que se va a rodear de unos personajes. Es una novela muy centrada en Mary, pero también muy coral, porque todos los personajes que la rodean están muy bien dibujados, no son personajes que se queden así como brumosos, no, para nada. Vamos a entender perfectamente la psicología de su hermana Elizabeth, ¿no? Que también empieza siendo de una manera y las circunstancias la van a obligar a evolucionar, cambiar y convertirse en una mujer muy diferente a la que al principio es. Tenemos a los personajes masculinos, también muy intrigantes, algunos de ellos, ¿no? John Lowell es un personaje que nos va a fascinar por la cantidad de misterio que le rodea, por todo lo que hay detrás de esa boda concertada que hasta prácticamente la mitad del libro no lo vamos a saber, aunque lo puedas ir intuyendo, ¿no? Está luego pues el doctor James Payne, del cual de la mano de este doctor nos vamos a ir a las trincheras, nos vamos a ir a la Primera Guerra Mundial y vamos a ver la realidad y la crudeza de lo que allí pasaba y la diferencia entre lo que ocurría en el frente y las noticias que llegaban a Londres para conseguir que más desgraciados se alistaran y se fueran a morir prácticamente sin más opción a esta guerra brutal, como todas las guerras, pero en aquellos momentos todavía más, ¿no? Este doctor va a estar prácticamente en primeros auxilios en primera línea de fuego, luego va a estar en Somme, donde la famosísima batalla, es decir, vamos a ver unos escenarios muy duros, muy crudos, escenarios de verdad que te sobrecogen y situaciones que dan para muchas reflexiones, ¿no? Sobre los porqués de la guerra y si realmente hay algo que justifique llegar a esos niveles de crueldad. Cosas que Maite Esteban narra con detalle, sin agobiar para nada en esa descripción de detalle, como digo. Te metes, o sea, estás allí, tú estás con los personajes, estás viviendo en la trinchera con ellos, estás viviendo los primeros auxilios, estás viendo cómo mueren unos y cómo se salvan otros, y además estás asistiendo al corazón de todos estos personajes que, como digo, son fascinantes. Vamos a conocer también a las sufragistas, vamos a estar en las reuniones de las sufragistas en sus casas. Toda la parte social también de la Inglaterra, digamos, de los que están abajo, ¿no? La vamos a ver de la mano de Abigail, que va a ser la señora, la cocinera, que va a acompañar a Mary en su estancia en Londres y que entre las dos mujeres se va a establecer una relación preciosa en la que Abigail casi casi es la que está intentando recordarle a su señora que hay cosas que no puede hacer porque ella es una aristócrata y es una aristócrata no lo puede hacer, ¿no? Y va a ser precisamente la aristócrata la que va a tener que convencer a la cocinera de que los tiempos han cambiado y que o hace lo que está haciendo o no sobrevive ninguno en esa casa, ¿no? Yo creo que hay una relación preciosa, como digo, entre estas dos mujeres. Abigail, una mujer muy sencilla, muy pegada a la tierra, muy práctica también, pero precisamente muy metida en esos convencionalismos, ¿no? que incluso la perjudican, pero los tiene asumidísimos. Y en cambio Mary pues va a ser la que va a generar una revolución, ¿no? En esta casa. Las gemelas que les van a ayudar también en la casa, Sabine y Virginia, son dos personajes maravillosos, dos personajes que le dan alegría, que le dan vida, que
vamos a tener muchos cambios de humor dentro de la novela, ¿no? De momentos grises, momentos luminosos, momentos divertidos, momentos duros, muy duros. Momentos duros que, como digo, los narra Maite Esteban con muchísima delicadeza. Pasan cosas muy gordas en esta novela. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha encantado. Decía al principio que recordaba en el estilo a Jane Austen y en lo bien que refleja los convencionalismos sociales y la mentalidad de la alta sociedad británica. Pero por otro lado también me recuerda, para los que no conozcan, como digo, a la autora, los que ya la conocéis, pues que os voy a decir, me recuerda un poco al Ken Follett de La caída de los gigantes, ¿vale? Esas historias cruzadas, esas familias que cada una tiene sus problemas y que todo está alrededor, pues eso, de las sufragistas, de la guerra, y al final el tema del matrimonio de conveniencia de Merrick casi casi es una excusa para contar una historia muy misteriosa, con mucha intriga, con un personaje perverso que es Charles, su primo, que terminará siendo Charles Davenport, que diréis, pues es que es malo malísimo, sí, pero es que los malos malísimos son malos malísimos, es que los malos malísimos no son buenos. Bueno, pues este Charles Davenport es malo malísimo y lo vamos a ir viendo crecer en su maldad a lo largo de toda la novela. O sea, que este tiene una evolución, pero una evolución a peor. Como digo, son muchos los personajes con los que te quedas, está muy bien narrada, es muy entretenida. Yo llego a un momento, no sé si os ha pasado alguna vez, eso que coges el libro y llegas a un punto en que dices, ya hoy la acabo, la tengo que acabar, y de repente miras lo que te queda, que más o menos era una cosa así, ¿no? Y ves que son las 4 de la mañana y dices, pues va a ser que no, que a las 4 de la mañana no voy a terminar hoy la novela, tendré que resignarme y acabarla mañana o pasado, porque si no, no duermo, ¿no? Bueno, pues yo llegué a ese punto en el que necesitaba terminar la novela y ver cómo acababa. Algo intuía, ¿no? Pero bueno, yo no quiero desvelar nada más, de verdad os la recomiendo encarecidamente. Creo que cualquiera puede disfrutar de esta novela, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Tiene muchísimos temas de interés como para que cualquiera se pueda enganchar a ella, y además está narrada de una manera que se hace muy fácil la lectura, muy agradable y con ganas de seguir leyendo a cada poquito. Nada más, espero que os animéis a leer La colina del almendro. Creo que está editada por HarperCollins y nada, y si queréis comentarme algo sobre esta novela o sobre alguna de las mías, pues aquí abajo, debajo del vídeo de YouTube, si me comentéis cualquier cosa, yo siempre contesto, intento hacerlo. ¿De acuerdo? Nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima.